Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un vestido para niñas pequeñas. Es un modelo precioso y con mucho vuelo gracias a un par de godets que tiene en su falda. Los moldes podrán descargarlos gratis de sabiendocoser.com, donde además les dejo más información y los materiales que utilizamos. Lo primero que van a hacer es pasar overlock o zigzag por todo el borde y bastas del centro delantero y espalda, ambos laterales y los godets como les estoy señalando. Después van a unir los laterales al centro delantero. Para esto enfrentan derechos y cosen un pie de máquina solo hasta la marquita que verán en el molde. Una vez hecho esto, coseremos un godet en cada una de estas aberturas. Pueden ayudarse con alfileres si lo desean. Y les recomiendo que vayan acomodando todo desde la basta o dobladillo hacia arriba, ya que si hay un sobrante les será más fácil recortarlo. En ese punto yo hice una marquita con un lápiz para coser justo hasta donde terminaba mi costura anterior y así no pasarme ninguna puntada. Para coser el otro lado del godet comienzo a coser desde esa misma marquita hacia abajo. Y van a hacer lo mismo para coser los otros 3 godets restantes. Una vez que tengan el delantero así, van a pasar una costura por la parte superior para realizar el frunce. Van tirando de a poco uno de los hilos para ir recogiendo la tela hasta llegar a tener la misma medida que el canesú. Es importante que centren tanto la pieza del canesú como la del vestido y desde allí acomoden el frunce hacia ambos lados antes de coser todo a un pie de máquina.
no lleva frunce, así que directamente le coseremos el canesú a un pie de máquina. Después calculé hasta dónde quería yo que llegara el cierre de la espalda y allí hice una marquita. Coloqué el pie para cierre invisible y empecé a coserlo enfrentando su derecho con el derecho de la espalda. Mientras con mi mano izquierda voy como abriendo los dientes del cierre para que la aguja pase lo más cerquita posible de ellos. Recuerden el truco de ayudarnos con una marquita cuando queremos que nos coincidan costuras. Por último, nos queda cerrar la parte inferior del vestido. Para eso coloco el pie de cierre de una patita y paso a coser bien pegadito desde donde termina la costura del cierre hasta abajo. Planchamos muy bien y reservamos. Lo siguiente es armar los breteles. Doblan el rectángulo a la mitad para coserlos y después darle la vuelta. Abren costuras y los planchan muy bien. Van a ubicar los
breteles con la unión hacia arriba y cuidando que quede espacio para costura a ambos lados, y lo van a fijar con una costura al borde. Ahora toman lo que sería el forro del canesú, al que previamente le habrán pasado overlock en la parte inferior, y van a coserlo por toda la parte de la sisa, hombro y escote. En la parte de los hombros hice una marquita para coser bien pegadito al bretel. Con la tijera van a ir recortando todos los excedentes de tela y haciendo pequeños piquetes en todas las partes curvas para que después, al voltear la pieza, conserven su forma. Vamos a unir los breteles con la espalda. Vean bien cómo lo estoy haciendo. Con ambos derechos hacia arriba voy a girar el extremo del bretel y lo ubico en el hombro de la espalda para sujetarlo con un alfiler. No se olviden de dejar costura hacia ambos lados del bretel y le pasamos una costura por el borde. En esa misma posición abren el cierre y colocan el forro del canesú espalda. Cosemos de la misma forma que el del delantero, comenzando por la sisa, hombro y luego el escote hasta la terminación del cierre.
Como siempre, antes de dar la vuelta, recortamos todos los sobrantes de tela y hacemos piquete con la tijera. En esta parte del cierre después coseremos todo a mano con puntadas escondidas. Repetimos lo mismo con el otro lado del canesú. Es importante que comprobemos que al subir el cierre ambos topes estén a la misma altura. Lo siguiente es cerrar los costados del vestido. Pueden hacerlo con costura recta y zigzag en las orillas o como yo, que lo hice directamente en la overlock. Pulir las sisas, vamos a utilizar un trozo de sesgo o cinta al bies. Van a empezar a coserlo por el lado derecho y de manera que los extremos queden dentro del forro del canesú. Después acomodan bien la cinta con alfileres y pasan costura, pero sin llegar a lo que serían los canesús. Así se les tiene que ver y repiten lo mismo con la sisa del otro lado. Ahora vamos a pasar una costura para cerrar el canesú con su forro. En mi caso no quise tener pespuntes a la vista, entonces lo que hice fue acomodar las piezas como están viendo y fui poniendo alfileres para que no se me moviera nada al momento de coser. Lo que hice es pasar un pespunte justo en la unión del vestido y del canesú. A medida que van cosiendo, abran la costura suavemente con las manos y por ahí van cosiendo.
De esta manera quedan ambas piezas sujetas y sin costuras que se vean por el derecho. Lo mismo hice para la espalda. Les recomiendo que empiezan a coser desde la sisa, porque cualquier cosa que les falte tela en la parte del cierre, como me pasó a mí, se lo pueden dar. Pasamos a hacer todo el dobladillo del vestido. Lo pueden hacer a mano o a máquina, como más les guste. Damos las puntadas invisibles a mano en lo que sería la parte del cierre, pasamos una planchada final y tendremos terminado nuestro vestidito. Anímense a hacerlo, no van a creer lo bonito que queda. Como siempre, quedan invitados a que se suscriban al canal. Recuerden que es totalmente gratuito. Compartan los videos entre sus amigos y si quieren aprender a hacer este tierno sombrerito a juego con el vestido, no se pierdan el próximo tutorial donde les enseñaré cómo hacerlo. ¡Hasta la próxima!